Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a esta nueva video reacción de Estadio Azul, esta noche dedicada a la tirilla de palabras mayores emitida en Antena 2 y en Win Sports de Planeta Fútbol del señor Carlos Antonio Vélez, así que mil y mil gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones y sobre todo, muchachos, no se olviden de pulgar arriba a esta transmisión para que la señal de Estadio Azul pueda seguir llegando a mucha más gente, para que el algoritmo de YouTube nos pueda seguir ayudando a que la comunidad crezca gracias al apoyo de cada uno de ustedes que está del otro lado del receptor. Así que pues vamos a comenzar con este ameno ejercicio de escuchar a Carlos Antonio Vélez y qué es lo que nos tiene que decir. A ver. Bueno, esto tiene que comenzar como un obituario y no como un comentario futbolero. Dos personajes que tienen que ver con el fútbol, con la vida y con el mundo se han ido en las últimas 48 horas. El Papa Francisco, independiente de su opinión, criterio, manera de ver las cosas desde lo político, que generó controversia, por supuesto, era un hombre vinculado y ligado al fútbol. Socio 88.235 de San Lorenzo. San Lorenzo tenía un estadio en la Avenida de la Plata, una avenida empedrada al lado de una bomba de gasolina. Por eso se llamaba el gasómetro de Avenida de la Plata. Ahí, en un estadio que tenía tablones como los viejos estadios argentinos, el Papa Francisco iba a ver a su equipo, Cuervo, fiel y total. Él asume en el 2013 y después sale San Lorenzo campeón de la Libertadores y van a visitarlo y le llevan, cuentan quienes vieron el episodio, le llevaron un pedazo precisamente de los tablones, le llevaron una camiseta emblemática de uno de sus ídolos. Cuenta el diario deportivo Le esta mañana que en esa visita estuvieron el técnico y los jugadores, pero lo más importante fue lo que le entregaron al Papa. Dice la historia que la camiseta era de René Pontoni, una camiseta retro de San Lorenzo, una camiseta del equipo de baloncesto, un fragmento del viejo patio donde se fundó San Lorenzo y un pedacito de tablón del viejo gasómetro. Cuenta la leyenda que todos los años en Argentina, en el aniversario de San Lorenzo, el Papa Jorge Mario Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, oficiaba todas las misas, oficiaba las misas para conmemorar la, el nacimiento, la fundación de San Lorenzo de Almagro. En una de esas reflexiones que hacía Jorge Mario Bergoglio, llegó a decir que los colores que tenía San Lorenzo no eran venidos de un barco como los colores de Boca Juniors, ni nada por el estilo. Eran directamente los colores de la Virgen María, ¿sí? Llegó a decir eso Jorge Mario Bergoglio.
un hombre que pues por esta cercanía con San Lorenzo em, llegó a tener una cierta simpatía con equipos de fútbol, aunque no era el único papa que tenía esto, ¿no? No era el único, porque el anterior, sí, el anterior, Benedicto XVI, era hincha del Bayern München, sí, era hincha de los bávaros. Em, Karol Wojtyła practicó el fútbol en su adolescencia, ¿sí? Fue un hombre que fue entregado al fútbol. Em, También el Papa Pablo VI, él apoyaba em, unos equipos ahí cuando era padre, cuando era sacerdote, ¿sí? Eh, y pues han habido cercanías, ¿sí? Han habido papas que han sido muy cercanos al tema del fútbol. Incluso aquí abajo en la descripción del video está un off topic que le hicimos al fútbol y a la religión. Y ahí contamos la historia de la selección de fútbol del Vaticano. ¿Sí? Y dónde juega y cómo son los colores y y quiénes son los que integran esa selección de fútbol. Entonces aquí abajo en la descripción pueden entrar a curiosear cómo es que integra la selección del fútbol del Vaticano. Entonces, pues, este papa, pues, los futboleros lo miramos siempre con una simpatía, aunque también Juan Pablo segundo hacía partidos por la paz, ¿sí? Los hacía en el Estadio Olímpico de Roma y él asistía a, a ver esos partidos. Entonces, era un papa bastante cercano con la gente, del fútbol. Después recibió a Messi cuando la selección argentina, dirigida por Alejandro Sabella, pasó por ahí para enfrentar a Italia. Y a él y a Buffon les entregó en una materita un ramo de olivos. Después estuvo con Diego Maradona para hablar de aquellos connacionales que lo visitaron, pero también fue a verlo Ronaldinho. El Papa entonces tenía un perfil que es el que me quiero referir. Lo demás puede ser controversial y de hecho lo es. En este tipo de figuras es muy normal que eso suceda. Pero en el tema futbolístico es simplemente una referencia histórica de lo que fue. Y hace poco le hicieron una entrevista, hace poco cuando estaba bien de salud, y le preguntaron por la muerte. Esta fue la pregunta y esta fue la respuesta. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. ¿Usted, máxima autoridad de la Iglesia, le tiene temor a la muerte? No. No, sé que va a venir. Alguna vez que me pareció que podía haber riesgo, me preparé. Cuando tuve que hacer la operación, que ya había riesgos. Pero le pedí al Señor que no me agarre inconsciente, eso no, que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Así que verla venir para saber el fin, ¿no? La verdad no sé si la vio venir o no, porque ayer, de manera sorpresiva, y todos ustedes vieron las imágenes, estuvo frente a todos los feligreses en el domingo de Pascua, dando su mensaje y su salutación. Y otro que se nos fue. Bueno, hay que advertir también que Jorge Mario Bergoglio fue un hincha muy cercano
y con Millonarios tuvo un nexo muy importante, que yo no lo puedo dejar pasar. Ahí está el monseñor Alirio López, que también en paz descanse, mostrándole la camiseta de Millonarios a Jorge Mario Bergoglio. También es una anécdota que cuando el Papa estuvo aquí en Colombia, una monja, paisa ella, que quería regalarle una camiseta de Atlético Nacional y el Papa la miró mal. De esas cosas simpáticas que tenía el hombre. Pero bueno, un hombre muy cercano a la gente del fútbol, una gente, pues, que incluso, ya que menciona el mismo Messi, que lo recibió yendo a 2014, él quería, el Papa, tener a la selección argentina en el camino al 2018, a Rusia. Los jugadores no quisieron ir, ¿sí? Y Jorge Mario Bergoglio, en una de esas simpáticas ocurrencias que tenía, dijo, no, tranquilos, no hay ningún problema. Ya pueden pasar por acá cuando tengan la copa. Les dijo así en su momento en el 2018, ¿sí? Simpatía el Papa por su selección y por pues el fútbol. Entonces, pues son muchos los personajes que fueron del fútbol allá a saludarlo. Gianluigi Buffon. Cuenta que cuando estuvo Mario Balotelli allá, lo citó aparte y se puso a hablar muy largo con él, ¿sí? Muy largo con él. Entonces, un hombre de un carisma enorme y de una personalidad que pues lo llevó a ser papa. Va más allá del tema político, porque el tema político con el Papa siempre divide, ¿sí? Y pues por ahí hay un libro que se llama El Libro Negro del Vaticano. Se los recomiendo que lo lean, ¿sí? Se darán cuenta de muchas cosas que pues se mueven en torno al Vaticano, ¿sí? Se los recomiendo. Vamos. El Loco Gatti, viejo conocido. Me acuerdo cuando en la final Deportivo Cali Boca fuimos a Buenos Aires y fue el primer contacto que tuve con ese que era un ídolo ya. Fuimos a Casa Amarilla a ver entrenar a Boca y de una manera muy afectuosa estuvo con nosotros, o afectiva, no lo sé. Incluso en la fotografía que ustedes ven en pantalla, en Win, se lo cuento a los oyentes de Antena 2, aparecemos, en ese tiempo todavía tenía pelo, tenía mucho pelo, yo. Hugo siempre tuvo pelo y la cara de niño del Bocha Jiménez, o sea que se podrán dar cuenta a través de estos hechos lo vieja que es esa foto. Después me crucé con él 3, 4 veces, políticamente incorrecto. A mí la verdad me gustaba cómo decía las cosas. De pronto, sin filtro, pero, a ver, en algunos términos o en algunos momentos había demasiado violencia en su expresión, pero decía lo que sentía, que eso tiene un valor enorme, políticamente incorrecto. Siempre quiso jugar en el Real Madrid, nunca jugó en España. Muy amigo de Florentino, hizo parte del Chiringuito. Era su aparición post campaña, una campaña llena de marcas, porque ha sido el jugador que más longevidad tuvo en actividad, 44 años. Además, en el fútbol argentino, ningún jugador jugó tantos partidos como él, 765. Y en los equipos en que estuvo, Atlanta, River, Gimnasia, Unión y Boca, sumó esa cantidad enorme de juegos, con lo que le permitió en algún momento
algún partido en selección argentina, 417 juegos como titular en Boca. Y fue el pionero de una manera de jugar, el arquero líbero, así se llamaba en aquella época, porque en aquella época, contrario a lo de hoy, se jugaba con dos marcadores centrales de características diferentes. Uno que jugaba cerca al arquero, que llamaban líbero, término italiano, y el otro el stopper, término inglés. Y se decía que había que armar la defensa con un jugador que fuera barredor, socio de todos, que le cuidaba la espalda a todos, cerca al arquero, ese era el líbero, y el stopper, un perro de presa que perseguía al 9 rival hasta la casa, o hasta la concentración, o hasta el vestuario. No lo podía dejar mover, que es lo que da el nacimiento a la importancia e influencia del llamado número 10. El stopper es el que crea el 10, porque agarraba el 9 y lo seguía por todas partes, y el líbero se quedaba atrás esperando a ver quién caía y a corregirle los errores. Era el borrador de todos los defensores. De eso ya no hay. Hoy por hoy se juega sin stopper. Yo siento que muchos de estos muchachos nuevos, buenos comentaristas todos, dicen que cuando una defensa es de 3, los laderos del central son stoppers. No, ya eso no existe. El stopper clásico era un jugador que perseguía por toda la cancha. Si el 9 se iba a saludar a la mamá, allá lo iba a acompañar. Si se iba al baño, lo acompañaba al baño. De eso ya no hay. Me llama la atención este último pedazo de la opinión, porque hace poco escuché en Win, de hecho en Win, un comentarista, no sé quién sea, dijo, es que el Win derecho, el Win izquierdo. Y yo dije, ¡ay, carajo! ¿Cómo retrocedimos, hola? ¿De cuánto que no escuchaba el Win? Y de hecho en Win Sports es muy recurrente escuchar que dicen stopper, ¿sí? Que dicen Win, ¿sí? Y yo dije, carajo, hermano, actualícense. Viejo, una leidita, ¿no? O sea, los Win hace muchísimo tiempo, por lo menos unos 50 años que dejaron de existir en el fútbol. Y los stopper, hermano, desde el 80 por ahí, ¿sí? Y pues el loco Gatti que en el Chiringuito tenía unas salidas muy certeras, muy duras, muy duras, ¿eh? Los debates que tuvo con Cristóbal Soria, ¿sí? Y con la mujer que está ahí también, fueron bastante duros, ¿eh? Que el loco era una cosa bastante seria. Y muy agradecido con el Real Madrid, ¿eh? Él le tenía un gran aprecio al Real Madrid, ¿eh? Por eso la utilización del término stopper no es correcta. Es un término que además nace en el fútbol inglés. Y justamente por jugar afuera del campo, del arquero, del radio de acción del arquero normal, decían que Gatti era arquero líbero. Jugaba afuera, el equipo podía tener bloques altos, porque él se encargaba de custodiar en zona posterior todo lo que le correspondía a él y a los defensores en retroceso. Es el pionero de eso que después ejecutó René Higuita con mucha más técnica, porque René, como fue delantero y le gustaba jugar en las prácticas de delantero, tenía la facilidad de manejar las extremidades inferiores. Los equipos que tenían a Gatti y a Higuita jugaban con 11. Los demás juegan con 10.
A ver, a ver, a ver. Aquí sí tengo que poner una fichita. El que le enseñó a ser líbero no fue Gatti, fue Alberto Pedro Vivalda. Vivalda fue el que le enseñó a ser arquero líbero a René Higuita. Ustedes acuérdense todas las locuras que hacía Vivalda aquí en Millonarios. Y René Higuita fue suplente de Vivalda. Entonces, em, entonces, eh, entonces René Higuita sí tuvo mucho de líbero, de gol, sí, todo lo que quieran, pero gran parte de la enseñanza de lo que fue René Higuita se lo deben a Vivalda, ¿sí? Tal vez se olvidó de eso o no lo quiso mencionar, ¿sí? Pero ese es un detalle no menor. Además, Vivalda siempre fue un arquero que muy parecido al Loco Gatti, ¿no? Siempre iba al frente y uno veía los videos que están circulando por ahí de cómo atajaba a Gatti y todas las locuras que hacía saliendo del área. Era igualito a Vivalda, igualito. ¿Sí? Entonces, esos jugadores que tenían la posibilidad de ser arqueros, utilizar las manos y de paso jugadores, utilizar las extremidades inferiores con destreza, más la que tenía Higuita que la que tenía Gatti, marcaron una leyenda. Pues bien, se nos fue a los 80 años Gatti. Tengo que terminar el obituario y pasen la tumba para todos. Pataleta 4.0 de James. La primera, cuando arranca a echarle la culpa a los árbitros de todo lo que encuentra, empezando por la final de la Copa América. Pataleta 1, tenue. Eleva el nivel de pataleta cuando viene la selección nacional, aunque ya había tenido algunos, ¿no? Por ahí intentos, cuando no dejó entrar a Yasser Asprilla en algún partido, cuando le decía que no al técnico, que no lo sacara, y el técnico obedecía, y pasa lo que sucedió en los partidos de la última secuencia de selección nacional. Pataleta 3.0, cuando en el piso lanza un botín hace poco, que no alcanza a golpear a nadie, por fortuna, pero era una clara expresión de desaprobación, con razón o sin ella, a una decisión arbitral. Eso merecía un castigo que el árbitro, muerto del miedo, no dio. Ahora le apareció un árbitro respondón, después de abrazo, reencuentro con Sergio Ramos, posaron para todas las televisiones y para todas las portadas de los diarios. Justamente una supuesta infracción de Ramos hace que llegue una protesta salida de madre que termina con una expulsión. La expulsión es lo de menos. Lo demás es que no puede jugar el primero de los partidos que enfrentarán ante el Cruz Azul. Ya llegan a la instancia definitiva. Allá tienen otro formato de competencia. Y tiene 2 partidos contra Cruz Azul, un equipo que es superior a León y que lo podría eliminar. León justificaría todo lo que ha gastado en contrataciones, superando a Cruz Azul y apostando por el título. Pero si se queda ahí, ¿de qué sirvió? Recuerden que fue puntero, ahora es sexto. La tabla de posiciones lo muestra. 1 Toluca, 2 América, 3 Cruz Azul, 4 Tigres, 5 Necaxa, 6 León. Vea, por esto no se fue a jugar playoff, porque play-in juegan los de arriba, los 6 primeros. Pero ya Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas juegan otra cosa para clasificar
los rivales del primero y el segundo. Mejor dicho, es un repechaje. León estuvo a 2 puntos de caer al repechaje. De los últimos 7 partidos, perdió 5. Demasiado, ¿no? Mucho. A ver, el tema del León es muy sencillo. El León está pegado al TAS a que el TAS le pueda resolver la situación para que ellos puedan participar en el Mundial de Clubes. ¿Sí? Si el TAS, por temas contractuales, por temas de jurisprudencia, llega y dice, no, ustedes están violando la ley, pues el que va a clasificar va a ser entre el América de México y el Los Ángeles FC, ¿sí? Todo por temas económicos, por temas de ventas, porque el mundial no está siendo vendido, porque el mundial no le está importando a nadie. Los europeos no les están parando bolas a ese mundial y los sudamericanos, pues la fiebre no está tan alta. Porque si estuvieran bien los sudamericanos, si estuviera bien Boca, si estuviera bien River, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero como no lo están, como los equipos de este lado del continente no están bien, pues ya no hay tanto furor por el Mundial de Clubes, ¿sí? Y pues eso ha mermado mucho el rendimiento de James porque James quería el mundial, quería jugar el mundial de clubes, quería estar allá con el León. Y pues si el León no va, pues yo creo que James se va a terminar yendo del León, ¿sí? James se va a terminar yendo del León en junio, ¿sí? Usó de escampadero, sí, a los Martínez. Le sacó un buen contrato, le sacó una buena plata y pues el rendimiento del equipo pues no está siendo el mejor. En México, en este momento hay solamente 2 equipos poderosos en el fútbol, futbolísticamente hablando, ¿sí? Futbolísticamente hablando, está el América y el Cruz Azul, ¿sí? Futbolísticamente hablando, esos son los 2 mejores, ¿sí? Hoy por hoy. Porque Vicente Sánchez cogió lo que había hecho a Anselmi y Anselmi había hecho algo rescatable, algo bueno y lo ha empalmado, le ha tenido una buena continuidad y pues el América viene de ser tricampeón, le está apostando a un 4º título, entonces ellos van a seguir de largo. Hay un segundo escalón donde está Toluca, donde está este mismo León, donde están los Tigres, que a veces sí, a veces no. Y también puede estar por ahí de pronto Monterrey. Pero de resto son equipos que son muy, muy parejos. Son muy, muy parejos. ¿Sí? Chivas, por ejemplo, un fracaso total. Chivas le hizo una inversión muy grande a ese equipo con Chicharito a bordo y Chicharito quiere cumplir su contrato, pero Chicharito está peor que James. Entonces, la situación de James en el León, yo la resumo en que James ya se quiere ir. James ya se quiere ir, ¿sí? Y la prensa mexicana ya empezó a especular, y eso es de hace poco tiempo, de que James está aburrido en León, que ya se quiere ir. Y justo lo que viene es ese enfrentamiento con Cruz Azul y se va a perder el primero. Vaina brava. Ahora, ¿cómo interpreto? ¿Cuál es mi interpretación personal a las pataletas? Las pataletas son ya una clara evidencia de desesperación, de querer hacer algo y no poderlo hacer. Y claro, eso lleva a estos estados de confusión y de alguna manera hay que extrovertir todo lo que se lleva por dentro. Y él, por impotencia, está haciendo estas cosas. Una pena. Va a terminar el torneo y hay jugadores con mejor nivel que él, colombianos. Sí,
y con mucha más presencia. Cambindo, por ejemplo, es el segundo goleador y no es el primero porque se lesionó y no ha jugado los últimos partidos. Uno. El mismo Mendoza, que es su compañero y que hace goles y los hace decisivos. Y de Osa, en los últimos partidos, ayer, por ejemplo, marcó el segundo. De Osa, que llegó a Monterrey como una de las contrataciones y sumas con Sergio Ramos para elevar el nivel. Ayer fue protagonista. O sea que hay jugadores con mejor nivel y con mejores respuestas y que valen, por supuesto, muchísimo menos que James. No es un buen momento. De hecho, en México, hablando de los colombianos, a los mejor catalogados son los arqueros. Camilo Vargas y Kevin Mier son dioses en México. Camilo Vargas, héroe en el bicampeonato del Atlas, y Kevin Mier, que están especulando una posible salida a Europa. ¿Sí? Entonces, eso es bastante meritorio por parte de ese par de arqueros. ¿Sí? De James se habló del boom y todo, pero ahorita ya no. Ahorita es más el tema de especulación de que se va. Y eso está ahí. Eso está ahí. ¿Sí? Al que menos le tenía fe de que triunfara en México es a Diver Gambindo, porque Diver Gambindo venía de un paso bastante pobre por el exterior, porque ya tuvo paso por el exterior. Y pues incluso pues en el Necaxa, donde estaba, pues lo llevaron de Cruz Azul, donde Cruz Azul no dio pie con bola. Entonces en el Necaxa pues está teniendo un nuevo aire. El Arcamón está ahí amalgamando un equipo que pues no es de muy alto presupuesto, pero que le está rindiendo a los hidrorrayos del Necaxa. Definitivamente el 25 no comenzó bien para el hombre. Oiga, algo está pasando con la sub-20. Profe Torres y Federación Colombiana de Fútbol, hay que coordinar mejor estas etapas de preparación. Tenemos el Mundial allá. Lo tenemos allá. Y cuando digo allá es en la mira. El Mundial de la categoría. Se monta un microciclo y empiezan a caerse los jugadores. El primero que se cae, Villarreal. No, que no lo llamen. Es un poco la necesidad de Millonarios. No lo puede prestar ahora. Entonces yo creo que hay que coordinar un poquito mejor eso, ¿o no? Y la última es que hoy el Arsenal no presta a Rojas, al arquero. Y no lo presta porque el Arsenal ha llegado a semifinal de la Champions en Europa, de la Champions. Y por lo tanto, al llegar ahí necesita a todos los jugadores disponibles. No solamente los del primer equipo, sino los jugadores de ascenso, los jugadores de la categoría juvenil. Y ahí está el arquero, Rojas. Entonces hay cosas que se pueden manejar mejor. Me imagino que el técnico Torres tiene plan B. Lo que a mí me preocupa de todo esto, porque que entren y salgan jugadores es decididamente normal, y se presentan casos como este de Arsenal y Millonarios, que necesita de sus jugadores. Pero también es cierto que podrían buscarse etapas en el tiempo, cronológicamente, en donde se pueda acomodar un microciclo de preparación sin tener que afectar la selección, porque es que uno supone que estos microciclos son para preparar el equipo que va a jugar, no para preparar un equipo que no va a jugar. Pues claro que usted puede reemplazar a Villarreal y puede reemplazar a Rojas, pero resulta que esos dos jugadores son fijos en el Mundial y los necesita el técnico. Tendrían que estar en estas etapas preparatorias. No sé si me hago entender, porque como a veces dice uno las cosas tan claras, tan fáciles, y parece
como si uno hablara arameo o árabe o quién sabe qué, o chino. A ver en este tema. A la selección colombiana sub-20 le conviene más que los jugadores que ellos piensan llevar al mundial estén en ritmo, que ellos estén en competencia. Y por eso el tema de Millonarios es muy conveniente para ellos que Neisser Villarreal esté jugando. Es muy conveniente que él tenga fogueo con jugadores de mayor edad para que él pueda tener mucha más envergadura, para que él pueda tener un poco más de cuerito, ¿sí? El cuerito, el cocodrilo que vaya formando esa piel para poder aguantar los jugadores de su categoría, ¿sí? Porque si uno se pone a repasar, son muy pocos los jugadores que están teniendo minutos en el profesionalismo. Jordan Barrera en el Junior, está teniendo minutos el arquero Jordan García, está teniendo minutos Julián Bazán, que entra y sale. Pero por ejemplo los centrales, ¿dónde están? El lateral derecho, ¿dónde está? Carlos Arabia en Millonarios no ha tenido mayores oportunidades. Johan Hernández, que se supone que él es el lateral izquierdo de esta selección, pues apenas está volviendo de una lesión y a él le conviene esta convocatoria para que él pueda coger confianza. ¿Sí? Pero en los jugadores que están siendo fundamentales para sus equipos, especialmente en Millonarios, concretamente, porque pues de la sub-20, a ver cuál está siendo fundamental. ¿Acaso Oscar Rojas está siendo fundamental en Francia? No. Entonces, vale la pena que Millonarios le dé fogueo a Neisser, y porque eso va a beneficiar a la selección. ¿Sí? Y además Millonarios no se puede, en esta escasez de delanteros que tiene, Jordan apenas volviendo, Castro y Falcao fuera, pues tenemos que ver qué hacen Marimón y Neisser, ¿sí? Entonces, primero, ahí en ese caso están los intereses del equipo. No puede venir a decir que lo primero es la patria. No, hermano, no. Primero es el empleador, el que le está dando el trabajo, hermano. Yo creo que es una cuestión de coordinar un poquito mejor para que no se afecte lo que se está planeando. Escuché ayer a mis compañeros en el canal que José Ortiz, el árbitro que dirigió el partido entre Bucaramanga y Magdalena, era el árbitro joven de mejor proyección. Si ese es el bueno, ¿cómo serán los malos? José Ortiz ayer tuvo la colaboración, comillas, de Mosquera en el VAR. En esto de los árbitros jóvenes, yo veo que ponderan mucho a Ulloa, a Ortiz y no sé a quién más. Mire, no le amarran un zapato a Óscar Julián Ruiz ni a Roldán para hablar de los dos últimos árbitros emblemáticos que ha tenido el fútbol colombiano. Y ni hablar de ahí para atrás. Hablo de aquellos que han tenido jerarquía, presencia internacional. Nada que ver. Son árbitros sacapartidos. ¿Cómo puede permitir el señor Ortiz, aparte de los errores con el VAR, un VAR que se demora siglos para cosas evidentes y claras, que eran de fácil resolución, como ese gol del Bucaramanga? Es un gol que no necesita de 5 minutos para resolver, que simplemente no hubo falta sobre el arquero. Pero es que lo más grave es que a Ortiz en la discusión lo empujan, lo tocan, y creo que hasta Quintana alcanza a golpearlo, o uno de ellos. Yo alcanzo a ver a Quintana. ¿Cómo puede permitir un árbitro que cada vez que hay una situación en discusión se le arrimen
10 tipos, 15 tipos, de un equipo y del otro, vociferando, se ponen cara a cara, cuando la norma actual es que con los únicos que debe interactuar un árbitro es con los capitanes. Y a él le dan unas tarjetas, una amarilla y una roja, que deben y tienen que ser su idioma. Y con esas tarjetas se tiene que hacer respetar también. Respetar la ley, hacer respetar la ley y hacerse respetar él. Ayer, cada vez que había una situación confusa, una aquelarre, todo el mundo se venía encima. Y él aguantaba eso. Lo aguantaba. Incluso llegó a marcar con la espuma como que una raya para que no pasaran de ahí. Igual. Cuando clarito está en el protocolo de VAR que aquel que haga el movimiento cuadrado o rectangular de VAR para pedir algo, ese ya automáticamente debe recibir una tarjeta amarilla. Ortiz, no se crea lo que le dicen. Usted no es la mejor proyección del árbitro joven. Todavía le falta pelo pa' moña. Y otra vez hay que mencionar al jefe de los árbitros, el cual lleva de la mano a un montón de muchachos imberbes, recién destetados, que no muestran su categoría a través del carácter. Gente sin carácter no puede ser un buen árbitro. Ese señor del partido del Unión contra el Bucaramanga es perverso. Es perverso. Increíble cómo dejó ese gol. Cómo valió ese gol. Y lo peor es el VAR. El VAR es terrible. O sea, estamos en un momento que ni con herramientas tecnológicas para ayudar al árbitro hacemos que los partidos tengan una mejor justicia. ¿Y todo por qué? Porque el hombre, el ser que se para ahí a pitar un partido de fútbol, no tiene la formación adecuada para poder impartir justicia. Es porque no entiende el juego, es porque no entiende las normas, es porque no entiende de qué consiste este juego. Entonces, fuera de Roldán y fuera de Oscar Julián Ruiz, Colombia no va a volver a producir un árbitro bueno en años. Se va Roldán y Colombia desaparece de los torneos internacionales en temas de arbitraje, porque Andrés Rojas no alcanza a tener una buena figuración. ¿Quién más? Ortiz, Matorel, Bismarck. Muchachos, no nos da. ¿Por qué? Porque no tenemos buenos árbitros, no hay una buena formación. Y la federación puede traer todos los instructores que quiera, le puede dar todos los cursos que quiera. Pero si hay un manejo con compadrazgos, frito el tema. Y estamos llenos de descaracterizados que se dejan manosear y que, pese a que son la máxima autoridad en los partidos, no hacen uso de lo que la ley les da. ¡Qué pena! Lo lamento. Pero lo de ayer fue esperpéntico. Y me explican luego, cuando tengan tiempito, por qué le invalidaron al Bucaramanga el primer gol que anotó. Nada más, es una cuestión simplemente de querer saber las cosas. Gran partido del Cali. Muy bien planteado. Sale, lo ahorca a Nacional, le marca el gol, se pone bloque medio, se pone bloque bajo y aguanta. Le faltó un poquito más intentar el contraataque, pero aguanta bien. Agresivo, la intensidad defensiva era alta, altísima, campo contrario, campo medio y campo propio. La intensidad ofensiva no tanta. Atlético Nacional propietario de la pelota, pero en una sequía enorme de aproximación con claridad. Llegaba, pero no tenía cómo tirar a puerta.
Y sin progresivo y sin última jugada, no hay posibilidad de triunfo. Tecillo 2 veces, minuto 79.33, y a los 90 y punta logró 2 llegadas que hicieron figura al arquero. Pero antes Nacional no había hecho un solo tiro a puerta. Se pasó 80 minutos sin tirar a puerta, pese a que tenía la pelota. Y como la gente se imagina o cree que tener la pelota es ser superior al rival, pues muchos creen que Nacional era superior al Cali. No, el que tenía el control era el Cali. El que tenía la pelota era Nacional. Cardona fue sacado de casillas porque la primera le salió mal. Cuando un equipo presiona, no puede salir caminando y por carril central porque te quitan la pelota. Esa pudo haber sido una anotación más de entrada del Deportivo Cali y desde ahí se descompuso. Le hicieron sacar una tarjeta amarilla y al final lo sustituyeron bien. Organizó un poquito mejor Mateo Zuribe porque es un poco más, ¿no?, de ida y vuelta. Marino desapareció. Le hicieron un marcaje de eso que en el baloncesto se llama defensa con ayuda y lo liquidaron, lo borraron. Espero que haya sido un mal partido de Marino. No vaya a ser, y repito lo que dije ayer en la transmisión, así algunos se alebresten, no vaya a ser que el personaje lo está absorbiendo. Yo creo que de todas maneras necesita ayuda. ¿Y qué es ayuda? Hombre, venga, tranquilo, tranquilícese. Usted es un crack, tal, trabajarle un poquito la cabeza. Eso es ayuda, todos necesitamos ayuda. No se preocupen, tranquilos. Lo cierto es que Harlan hizo un gran partido. El zaguero uruguayo también. A mí se me olvida el nombre de. Juega tan poquito y lo critican tanto. Corujo hizo un gran partido. El arquero salvó 2 y de Nacional el diferente Tecillo, defendiendo y atacando. Gran partido del Cali. Lo de Nacional es que va a tener que revisar algunas cosas, entre otras, pensar en que por ahí puede estar fatigando demasiado a jugadores del equipo de gala, en un torneo y en el otro. No llegar al extremo de la rotación insulsa y tampoco de mantener un plantel que termine desgastado. Piénsenlo. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Nacional está teniendo un tema de agotamiento que es evidente, especialmente en este partido en Cali, ¿sí? Contra Millonarios pueda que no se haya notado tanto, pero se notó. Ayer se notó más, se notó bastante. Y el Cali aprovechó, jugó un buen partido, le ganó. El Cali, que venía de ser un equipo con bastante crítica en Cali, no quieren ver a Alfredo Arias porque les parece que está siendo muy versero, que se está quedando corto en las respuestas futbolísticas del equipo y que el equipo no le está respondiendo. Entonces, una buena victoria que revitaliza al Cali y una derrota que pone a pensar a Nacional en qué es lo que está haciendo, ¿sí? A ver, ese es el tema de apuntar tan alto y de no tener los suficientes recursos para poder llegar allá, ¿sí? Nacional creyó que la Copa Libertadores se ganaba en el primer partido y en el partido en Brasil se dieron un golpe de realidad. Que no sea que en los siguientes partidos se estrellen. Porque si este Gandolfi no le da la vuelta, grave. ¿Sí? Y con respecto a Millonarios, hombre, pueda que Millonarios no haya aprovechado esa ventaja que le dio Nacional. ¿Sí? Y es evidente, dejamos ir puntos acá. Pero si la bajada de nivel, como se está evidenciando, que está llegando a una curva baja, el cuadro verde nacional, se llega a presentar en las finales, pueda que Millonarios, si tiene una curva ascendente,
ganemos, ¿sí? Como lo dije en una audiocolumna, lo dije en una videoreacción pasada a la gente del chat del tercer tiempo. En las finales hay que ganarle al que sea. Hay que ganarle al que sea, ¿sí? Sea Nacional, sea Águilas Doradas, sea el Pasto, el que esté ahí enfrente, hay que ganarle al que sea, ¿sí? Hay que hacer los puntos suficientes, llegar a 13 puntos y con 13 puntos lo más probable es que esté en la final. Punto. Y si se juega bien, si hay un fútbol convincente, pues se puede llegar a un título. En este fútbol colombiano todo se puede dar. Todo se puede dar. Todo se puede dar, porque el nivel da para que cualquiera esté disputando una final. No hay un super equipo en este momento. No lo hay. No lo hay. Ustedes vieron cómo está el América. Ustedes vieron cómo está Nacional. Hay equipos emergentes como el Bucaramanga que estaban teniendo una ola importante, pincharon en Santa Marta. Se alejan de la clasificación. Entonces, equipos como Santa Fe vienen cuesta abajo también. El Medellín es más o menos ahí consistente. Medellín y Junior pueden ser los rivales con los que Millonarios puede empezar a disputar un título. ¿Por qué? Porque no tienen obligación internacional y en este momento pues están concentrados al igual que Millonarios en una copa en la liga. Entonces hay que ponerle atención a ese par de equipos. Hay que ver cómo reaccionamos y que ojalá Millonarios el próximo domingo le pueda ganar al Bucaramanga, clasificar de una vez y ver qué pasa teniendo unos pocos partidos de gracia para poderle dar mantenimiento y rodaje y corregir los errores que Millonarios necesita, porque Millonarios necesita corregir errores. Necesitamos tener un fútbol ofensivo que sea fluido. Eso es lo que necesitamos. Bueno, muchachos, los dejamos aquí en la caja de comentarios que dejen sus impresiones, sus pensamientos. Si es la primera vez que nos ven, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, no se pierdan nuestras transmisiones y muchachos, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos, cuídense y sobre todo, sean felices, cuídense mucho.